Una buena mañana a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este proceso de formación que vamos a emprender en este día. Vamos a centrarnos directamente en la educación virtual como una necesidad en el mundo de hoy. Realmente hablar de educación virtual a estas alturas del tiempo, pues nos estamos refiriéndonos directamente en un proceso de formación que tanto hemos necesitado y de hecho el mundo actual nos invita a estar atentos, a estar actualizados y a estar directamente formados para darle respuesta a la necesidad que hoy enfrentamos. Hoy estamos viviendo un momento muy crítico para el país, también un momento muy crítico para la educación, especialmente para Guatemala. Hoy es cuando realmente necesitamos darle un cambio directamente a la educación virtual, darle un cambio directamente al proceso de formación que nosotros tanto hemos necesitado y de hecho se ha querido implementar, pero hoy no solamente es un sueño, sino poco a poco va siendo realidad porque la vida misma nos está exigiendo de esa manera. Si hablamos de una educación para entornos virtuales, realmente en este caso nos está invitando a todos nosotros a concentrarnos en una revolución que se dio a partir del año 2000. Se hablaba en su momento sobre un proceso importante de transformación. Nos dábamos cuenta de cómo poco a poco el pensamiento humano ha venido cambiando. Que el año 2000 era un momento para poder impulsar la tecnología, para poder hacer transformaciones en las aulas. Pero bueno, la necesidad no nos lo pedía. Ahora que estamos enfrentando este proceso, es importante ver que justamente en este año 2020, la revolución que tenía que empezar en el año 2000, hoy lo estamos enfrentando. ¿No se han preguntado cómo poder empezar una clase desde nuestro hogar? ¿Cómo atender a nuestros estudiantes que están allá en casa, pero que en este momento no los tenemos justo acá con nosotros? También no se han puesto a pensar sobre qué metodologías utilizar y cómo llegar a hacer educación, pero que no se cuentan con los medios para poder realizar. Realmente entonces en este momento es cuando nosotros tenemos que hacerle uso directo a todos los elementos y a todas las herramientas tecnológicas para poder llegar a nuestros estudiantes. Hoy es cuando nosotros tenemos que emprender un trabajo muy fuerte para poder hacer énfasis en la educación virtual y así llevar el conocimiento, pero un conocimiento que esté realmente basado en el interés y en el enfoque que quiere el estudiante alcanzar. Estos puntos son muy importantes porque a nosotros nos invita a educarnos primero, a alfabetizarnos primero dentro de la parte digital, a encontrarnos a nosotros mismos dentro de otro proceso para poder alcanzar este tipo de formación. Por eso hoy invitamos y estamos en este proceso de formación para poder llegar a ese fin anhelado que es una educación desde la virtualidad. Bueno, pero antes de hablar de la educación desde la virtualidad, es importante encontrar también dos puntos, dos elementos que necesitamos transformar. Cuando hablamos nosotros de transformar, realmente nos invita a nosotros como pedagogos, nos invita a nosotros como entes de transformación en las aulas de cualquier nivel, en este caso del nivel primario, del nivel preprimario y los otros niveles que podemos encontrar, pues nos damos cuenta que tenemos que dar un salto cuántico, un cambio radical en la educación. Que si nos fijamos en el proceso de aprendizaje, aún en muchas aulas se desarrollan competencias, se desarrollan actividades, pero desde el conductismo. Y cuando hablamos del conductismo, nos orienta directamente a observar las bases epistemológicas que tiene este pensamiento. Y justo nos lleva hasta el pensamiento del siglo XVIII. Cuando se habla de Newton, cuando se habla también de Descartes, cuando se habla de otros personajes que han aportado directamente al pensamiento mecánico, pero al fin nos damos cuenta que este pensamiento lo que buscó realmente es una transformación como segunda revolución científica, pero que también ha tenido influencias directamente en la educación. De manera muy rápida nos preguntamos, ¿de dónde proviene el conductismo? ¿Por qué el conductismo?
entonces nos orienta hacia la revolución industrial. Esta revolución industrial que se da prácticamente es para buscar mano de obra. Y por supuesto, mano de obra barata. También esta revolución industrial orienta a una formación del tipo de persona que se busca para este tipo de trabajo también. Y por eso no se buscaban competencias, sino se buscaba formar la conducta del ser humano. Entonces nos vamos a ciertos puntos que vamos a encontrar dentro de la historia pedagógica también. Bueno, nos vamos con Skinner cuando nos habla directamente de una formación desde el ensayo y error. También vamos a retomar algunos conceptos en donde se dice que el estudiante no es más que una página blanca y que el docente es el que tiene que imponer la forma de aprender y el tipo de conocimiento para este ser. En el conductismo también se observa cómo el docente se hace dueño y señor del proceso de aprendizaje. En este caso, no era aprendizaje, sino era enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza, cabe reflexionar y analizar cómo es que el estudiante entonces aprendía. Bueno, como elementos que le vamos a encontrar para empezar, cuando hay enseñanza, el maestro es el que planifica, el maestro es el que organiza, el maestro es el que enseña. Y lo que enseña el docente principalmente es lo que se tiene que repetir. Por eso se observa al estudiante minimizado, un estudiante inactivo, un estudiante que simplemente recibe el conocimiento, no la gestiona, no la trabaja, sino simplemente la repite. Por eso en algún momento se habló de una educación bancaria, porque entonces se deposita ese conocimiento en el ser humano. Hoy, ¿de qué queremos hablar? ¿Hacia dónde queremos saltar? En el transcurso del tiempo también vamos a encontrar diferentes aportes a la educación, como el aporte de Vygotsky, como el aporte de Piaget, cuando vamos poco a poco acercándonos al constructivismo. Y cuando hablamos de constructivismo estamos hablando precisamente de otro tipo de formación, porque entonces se cambia de forma de pensar, se cambia el paradigma. Y ese cambio de paradigma implica también cambiar todos los procesos de pensamiento y las acciones allá en el salón de clases. Cuando hablamos de constructivismo, estamos refiriéndonos que es la construcción del conocimiento a través de otras formas y otros procesos. Con el simple hecho de hablar de construcción de conocimiento, nos estamos refiriéndonos a que el estudiante es el actor y constructor de su propio conocimiento. El estudiante es el que hace, es el que construye, es el que investiga. Entonces, desarrolla diferentes actividades. Primero porque es el que hace. Luego vamos a encontrar que para poder hacer y para poder autoformarse necesita de disciplina, necesita de organización, necesita de investigación y necesita de autonomía para poder conducirse en el proceso. Si este es el estudiante, entonces podemos observar que también el docente pierde hasta cierto punto protagonismo, pero no desaparece. Porque el docente tiende a tener un papel muy importante en la formación, que ya no es el de enseñar, sino es el de mediar el aprendizaje. Y cuando hablamos de la mediación de los aprendizajes, implica que el docente prepara, organiza, distribuye, analiza el contexto y lleva todas las herramientas necesarias para que el estudiante realmente lleve todo el proceso de aprendizaje. También vamos a encontrar que los contenidos, el docente, el tipo de evaluación, las estrategias, el material didáctico cambia también. ¿Por qué? Porque es un proceso de formación centrado en el estudiante. Por eso a este le llamamos nosotros un salto cuántico en la educación. ¿Por qué un salto cuántico? Porque es un salto bárbaro. Es un cambio drástico hasta cierto punto, pero es importante lanzarnos en este mundo, es importante encontrar del por qué la formación aún sigue como tal. ¿No nos hemos preguntado por qué los resultados en matemáticas son muy bajos?
¿Por qué en comunicación y lenguaje aún no se da la talla a nivel nacional y por qué no decir a nivel internacional? ¿Por qué no nos hemos preguntado que realmente lo que aprende el estudiante en el aula no tiene casi relación con la vida diaria, precisamente porque el aprendizaje no está contextualizado? Y también vamos a encontrar que el aprendizaje no es un acto libre del estudiante, sino una imposición docente y también de todo el sistema. Por eso, a partir de este punto es importante identificar que hay necesidad de lanzar un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma nos invita entonces primero a cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ser y de hacer, para luego inyectar otro proceso diferente en la formación estudiantil. Por eso, es importante observar también que para poder hacer una educación constructivista, hoy que estamos enfrentando esta calamidad, es importante observar que debemos también agenciarnos de otra forma de aprender, de otra forma de hacer educación. ¿Cómo llegar a nuestros estudiantes que nos esperan allá en su casa? ¿Cómo llegar al niño que nos necesita justamente para poder apoyarle en todo el proceso de formación? Nosotros como mediadores, como facilitadores del proceso de aprendizaje, es importante entonces encontrarnos con un enfoque conectivista de la educación. Y cuando hablamos del enfoque conectivista, nos lleva hacia la conectividad. Y cuando hablamos de una conectividad, entonces nos referimos propiamente de un trabajo a partir de la computadora, a partir del internet y a partir de las diferentes herramientas que se cuentan para poder hacer educación desde la virtualidad. Por eso, hablar del conectivismo es hablar de un proceso de formación bastante importante en estos momentos de calamidad en donde todos estamos distanciados, pero que la red también nos une y nos hermana a través de este proceso de formación. Cuando hablamos del conectivismo en la educación, nos lleva hacia ciertos puntos, porque el conectivismo en la educación lo tenemos que trabajar desde 3 puntos importantes. 1, la formación pedagógica desde la conectividad, las herramientas de aprendizaje desde la conectividad, pero que el docente también sepa manejar estas herramientas pedagógicas desde la conectividad y, por supuesto, que también logre hacer educación desde la conectividad. Es importante observar que cuando hablamos de una conexión desde la educación, la conectividad es una emergencia. La conectividad ha emergido en estos momentos para poder hacer educación. En el año 2000, poco a poco surgía un proceso de formación. Y cuando hablamos de la conectividad, por supuesto, ha venido transformándose poco a poco en el tiempo. Y encontramos que primero era simplemente materiales muy sencillos de trabajo. Luego se habló de la computación y de la computación se vino avanzando hasta nuestro encuentro. Hoy es importante observar que este trabajo debe proporcionarnos herramientas importantes para poder llegar al aprendizaje. Que es importante observar, como decíamos hace momentos, cambiar el paradigma. Y cuando cambiamos de paradigma, entonces debemos de salir de esa enseñanza tradicional para llegar a un proceso de aprendizaje, para poder llegar hacia la mediación del aprendizaje. Entonces, en estos momentos estamos invitados a dejar nuestras técnicas, nuestros métodos, nuestros procesos de enseñanza propiamente y agenciarnos de métodos, de técnicas, de estrategias, pero para fomentar el aprendizaje. Cuando hablamos entonces de este fomento del aprendizaje, nos ayuda a observar que el profesor efectivamente disminuye su forma de ser en el aula, pero no desaparece. ¿Por qué? Porque el docente en el aula ya no es el actor, sin embargo, es el que conduce, es el que observa, es el que guía, es el que dirige el aprendizaje. De tal manera el aprendiente pues esté al tanto en su proceso de formación. Por eso mismo se dice que es el alcance de capacidades
ya no desarrollo de objetivos propiamente, porque los objetivos son del maestro. En este caso, las competencias las desarrolla el estudiante como capacidades para poder demostrar y para poder hacer. Por eso Jacques Delors nos habla de 4 pilares de la educación, porque efectivamente eso es lo que se quiere para el desarrollo educativo en estas alturas del tiempo. Entonces es importante observar que efectivamente nosotros como docentes tenemos que estar cerca de nuestros estudiantes. Tenemos que aprovechar de todas las herramientas tecnológicas para poder hacer educación, porque específicamente hoy nos encontramos con estudiantes que son nativos digitales. Y estos nativos digitales nacieron justamente desde la conectividad. Hoy, un niño de 2 o 3 años manipula ya un teléfono, trabaja con YouTube y otros elementos más, trabaja con videos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si el estudiante hoy está obsesionado con el teléfono, pero para divertirse o para entretenerse, ¿por qué no aprovechar para que este estudiante justamente tenga ese teléfono o tenga ese dispositivo para aprender? Simplemente como docentes es tener la suspicacia de poder identificar cuál es la utilidad de estos elementos, hacia dónde nos lleva y qué tipo de trabajo debemos de realizar con ello. Por eso estamos invitados para poder lanzarnos a este salto cuántico que la educación nos pide para cada uno de nosotros. Es importante observar que en el transcurso del tiempo, como decía hace momentos, se ha visto y se ha tenido una gran evolución dentro del proceso tecnológico. Y dentro de esta evolución vamos a encontrar que en primer momento se tenía simplemente la computadora, después las tecnologías, luego su uso y su aplicabilidad. Hoy lo vamos a encontrar como una necesidad para este siglo XXI. Y les pregunto a ustedes, ¿no han necesitado de un teléfono? ¿Cómo nos conectamos con el Face? ¿Cómo es que nos conectamos con el mundo a través de un teléfono? También es importante observar que en las diferentes agencias bancarias se tienen diferentes apps para poder conectarnos y hacer transacciones. ¿Y por qué no aprovecharlo para la educación? También es importante y es útil para la educación. Por eso es importante observar esta forma de evolución que se ha tenido en el proceso. Bueno, la evolución que vamos a encontrar en este punto, que además de ese momento que hablábamos por la transición, los elementos de cambios que se han venido dando, podemos observar que en primer momento la misma historia tecnológica nos narra cuando se hablaba de la famosa ENIAC, cuando se hablaba de la Macintosh, cuando se hablaban de otros elementos, realmente se contaba con una máquina que era para cómputo, por eso se le llamó computadora. En algún momento también se le llamó como un ordenador porque ordena, porque clasifica la información. Años después, nos encontramos con la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué es la tecnología de la información y la comunicación? Es una gran revolución que se encontró, porque el dispositivo deja de ser computadora y se convierten en diferentes dispositivos como el famoso Viper, que se trabajó en su momento. Luego tenemos a los famosos teléfonos, de ahí las tablets y ahora se tiene un sinfín de dispositivos tecnológicos. Entonces, a través de estos dispositivos se utilizaba ya la forma de comunicarnos y de informarnos. En la tecnología de la información y la comunicación encontramos que justamente nos sirvió para comunicar, porque a través de ello realizamos una llamada o podemos marcar un mensaje en las apps y en diferentes momentos. Pero también en ello y a través de la red encontramos mucha información. ¿Cuántos de ustedes ha googleado información? ¿O cuántos de nosotros ha llegado a Wikipedia para encontrar información? Algunos van a rincones del vago, otros van a buenas tareas, aunque no son las herramientas y los medios para poder hacer una buena investigación. Sin embargo, nosotros nos hemos informado a través de ello. Entonces, en eso consistía la tecnología de la información y la comunicación. Con el transcurrir del tiempo,
encontramos también otro cambio muy importante. Y entonces ya no es la famosa tecnología de la información y la comunicación como TIC, ahora damos otro salto hacia las TAC, la tecnología del aprendizaje y del conocimiento. ¿A qué se refiere? Hombre, la computadora, el teléfono y otros dispositivos ya no solo sirvieron para comunicar y para informarse, sino para aprender y para generar conocimientos. ¿A través de qué? Bueno, nos vamos a Play Store y Play Store nos tiene exactamente diferentes apps para poder generar conocimiento, pero también lo tiene para aprender. Entonces tenemos ese gran mundo tecnológico para poder aprender y para poder generar ese conocimiento. Después de este proceso y después de este paso, nos encontramos ante otro mundo muy importante y muy grande, porque son las famosas EVA, los entornos virtuales de aprendizaje. Y justo cuando hablamos de los entornos virtuales de aprendizaje, nos enmarca un gran mundo muy importante en donde nosotros mismos empezamos a hacer educación y nos conduce hacia otra forma de ver el aprendizaje. He ahí la conectividad en el aprendizaje. He ahí la educación desde la virtualidad. ¿Por qué? Porque a través de las diferentes apps, también a través de los diferentes elementos, nos ayudamos nosotros mismos a observar que a través de una plataforma podemos organizar nuestro contenido. Por ejemplo, hablando de Classroom, hablando de Edmodo, de Blackboard, podemos hablar de Schoology. Entonces, y en sí hay varias plataformas. A través de ello podemos organizar toda una clase. Y también podemos agenciarnos de otras apps que nos ayudan a estar cercas, pero lejos. ¿En qué sentido? Que cada quien puede estar en su hogar, pero recibiendo una clase como en este momento. Cada quien puede estar ubicado en cualquier parte del mundo, pero a través de la conectividad poder reunirse, poder organizarse, poder recibir una clase y llegar hasta este punto. Por eso es importante encontrarnos en este aspecto. Por eso, al hablar de la evolución del e-learning, realmente decíamos que, bueno, empezó desde la computación, de la computación hacia la tecnología de la información y la comunicación. También es importante ver que de este punto se llega a la tecnología del aprendizaje y del conocimiento, y hoy estamos en los entornos virtuales para el aprendizaje. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el reto para usted? Porque usted como docente en este momento está en casa. Sus estudiantes están también en casa. ¿Cómo poder llegar hacia ellos y hacer educación? Es cierto, se cuenta en este momento con teletrabajo. También podemos hablar de las guías que tiene el Ministerio de Educación desde la televisión, Canal 13 justamente, pero que también nosotros como docentes podemos llegar a nuestros estudiantes a través de la virtualidad. Pues hoy estamos invitados a llegar a este punto. En un 70-80% padres de familia cuentan con un celular, un hermano o una hermana. Es cuestión de organizarse para poder llegar a hacer educación desde la virtualidad. Entonces, la evolución del e-learning ha llegado hasta estas alturas. También es importante ver que desde estos puntos nosotros necesitamos hacer conectividad para el aprendizaje. La era de la información no necesita transmisión de conocimientos, efectivamente. Hoy ya no estamos en este punto de transmitir simplemente el conocimiento. No es momento de hacer solamente transmisión de conocimiento. Porque si hacemos transmisión de conocimiento, efectivamente estamos hablando, como decíamos al principio, de un pensamiento meramente conductista. Estamos hablando de un paradigma tradicional. Nos estamos refiriéndonos de un aprendizaje del siglo XVII, XVIII en épocas del siglo XXI. Ya no es justo. En estos momentos es importante darle
una transformación total a este trabajo, porque hay una gran necesidad en este momento del uso de herramientas para la autonomía en el aprendizaje. ¿Qué implica la autonomía en el aprendizaje? Pues nuestros estudiantes precisamente deben tener esa autonomía, deben tener esa disciplina, deben tener esa organización para su autoaprendizaje. Hoy, cada niño depende de su padre, cada joven también depende de lo que el padre diga o de lo que el maestro diga. ¿Por qué no propiciarles esa capacidad de autoformarse y conducirse solos en su aprendizaje? Casi me atrevo a decir que un niño no se atreve a leer su propio libro porque no está en el proceso, no está en el tipo de educación. Que no se atreve a ver un audiolibro, sino simplemente algunos elementos de formación meramente de entretenimiento, porque es lo único que tiene. Hoy estamos invitados para dejar entonces esa forma de trabajar como transmisión de conocimiento, como simple enseñanza y dar ese salto para poder facilitar, mediar los procesos de aprendizaje. Por eso la conectividad es una herramienta muy importante a estas alturas del tiempo para poder llegar directamente hacia nuestro estudiante y facilitarle el proceso de formación. Y hay diferentes medios de aprendizaje. No solamente es una clase presencial, puede ser una clase virtual, puede ser un video de YouTube, pueden ser imágenes, puede ser un collage, pueden ser diferentes cosas para poder utilizar. En otras palabras, despertar nuestra creatividad como docentes para poder llegar a hacer educación transformadora, para poder hacer una educación contextual y una educación vanguardista en el proceso. También es importante observar que en este proceso del cual estamos hablando, un momento se habló del TICS, la tecnología de la información y de la comunicación. Este elemento fue muy importante. Nos ayudó a acercarnos hacia el estudiante. Nos ayudó en su momento de poder comunicarnos. Pero hoy ya no solo es comunicación. Hoy ya es tecnología del aprendizaje y del conocimiento. Cuando hablamos de las TACs, ya lo decíamos, como vemos en la representación gráfica, realmente es una interconexión de conocimientos. Los mensajes, los teléfonos, las personas, el mundo en sí, videollamadas, también podemos hablar de diferentes elementos, pero es importante trabajar con esto. Por eso estoy invitando a que nosotros nos acerquemos para poder hacer una educación virtualizada, una educación que nos lleve hacia el uso de las tecnologías del aprendizaje y para la adquisición del conocimiento. Y hoy, pues dejando este aspecto, nos lanzamos hacia otro mundo más grande, más profundo, cuando hablamos de la tecnología de la tecnología de la información y la comunicación, para dar un salto hacia los entornos virtuales de aprendizaje. En este caso, pues, ¿qué entornos vamos a encontrar? Decíamos hace momentos que hay diferentes espacios como el Moodle, el Classroom, el Moodle, estamos hablando también de Schoology y otros elementos más de formación, ahí los tenemos. Pero también es importante lanzarnos a las videoconferencias, que en este momento lo estamos utilizando el Zoom, utilizando Cisco Webex Meetings, también podemos usar Skype, Duo, Meet, hay varias herramientas que podemos trabajar. Además de todo esto, también podemos contar con herramientas de Google que son muy importantes en el proceso de aprendizaje. Esas herramientas del Moodle pueden centrarse directamente hacia, por ejemplo, el Google Académico para poder investigar, Google Maps para poder centrarnos a los diferentes lugares. Podemos también hablando de Google Forms para poder trabajar diferentes encuestas, cuestionarios, no sé, evaluaciones. Podemos encontrar la universidad online. Los apps son varias las herramientas que nosotros tenemos para poder llegar a este punto. Muchas gracias por su atención. A estos puntos hemos llegado para poder formar este primer espacio. Espero les haya gustado. Realmente es un primer acercamiento en donde nosotros nos invitan
a cambiar de pensamiento. Nos invitan para poder cambiar la forma de ser. También nos están invitando a poder detenernos ante una transmisión de conocimiento y acercarnos a otro mundo que realmente nos lleva hacia el desarrollo de aprendizajes. Pues hay diferentes formas para poder hacer desarrollo de aprendizaje. El primero, lo decíamos, es precisamente aprovechar todos estos espacios, todos estos entornos para poder llegar al estudiante. Sabemos que es el que tiene que construir su aprendizaje, es el que tiene que trabajar desde este mundo y nosotros facilitamos esas herramientas. Y hoy que estamos distanciados, también nos agenciamos de la virtualidad, de las herramientas virtuales, del enfoque conectivista para poder hacer también educación y llegar a todos estos chicos y chicas que nos esperan allá en casa. Muchas gracias, les espero en la próxima clase. Bendiciones.